sea de gran bendición. Tenemos aquí preparado un pequeño estudio que tuve recientemente con nuestros hermanos americanos en la iglesia americana de Louisville. Y voy a compartirlo con ustedes en este día. No se preocupen que voy a tener algunas traducciones en español para aquellos que no conocen inglés. Pero antes de empezar, vamos a cerrar nuestros ojos para tener unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy aquí estamos reunidos. Pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros. Abre nuestras mentes, ayúdanos a entender tu palabra, a confiar en ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar con el estudio, les invito a que busquen junto conmigo en vuestras Biblias, en el libro de Mateo. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Ahora, el título de este estudio es Solamente los valientes, enfrentando el fuego. Vivimos un mundo lleno de, yo diría, destrucción, lleno de muchas cosas malas, influencias malas y de muchas cosas que constantemente, en vez de elevarnos, lo que nos hace es que nos lleva hacia abajo. Pero lo más interesante de este mundo es que el ser humano tiene una tendencia. Esa tendencia no es solamente hacia hacer el mal, sino de que tenemos una tendencia a cuestionar. ¿Okay? El principio de cuestionar es una filosofía muy inmensa dentro de, yo diría, el conocimiento humano. Entonces, una de las primeras cosas que hace el ser humano cuando es expuesto a una idea que jamás se le ha sido presentada, o que la ha escuchado pero no ha sido, diríamos, analizada delicadamente, lo primero que hace el cerebro es cuestionar. ¿De dónde proviene? ¿Quién fue quien lo encontró o lo descubrió? ¿Correcto? Y hacemos otras preguntas que conllevan a cuestionar. Ahora, en el capítulo 11 de Mateo, versículo 12, dice lo siguiente: pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Es un versículo que cuando lo leemos como que contradice bastante la Biblia. Número uno, estamos bien con que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, no hay problema, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo es posible que el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia? ¿Acaso el reino de Dios está siendo atacado? ¿Lo están asediando? ¿Será que el diablo está físicamente atacando el reino de Dios actualmente, desde el tiempo de Jesús? Y sigue diciendo el versículo que los violentos lo toman por la fuerza. Algo completamente contradictorio a lo que Jesús enseñaba cuando caminaba en esta tierra. ¿Cuáles son una de las cosas que se debe de encontrar en el cristiano? Un espíritu humilde, un espíritu de amor, un espíritu de templanza. Es completamente opuesto ¿a qué? A la palabra violento. Por aquí la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo toman por la fuerza. Obviamente el principio que le estamos aplicando a este versículo es el principio de ¿qué? Del cuestionamiento. Cuestionamos porque no entendemos. Pero lo peor de este cuestionamiento es que hay veces que muchas personas lo llevan a un punto muy peligroso. Cuestionamos la palabra. Y si cuestionas a la palabra, cuestionas al autor. Y si cuestionas al autor, estamos cuestionando a tu creador y a mi creador, el rey del universo. Pero antes de seguir, vamos a analizar el siguiente versículo, que se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 9, un versículo que todos nosotros estamos muy familiarizados. Y si acaso no te he yo comandado a que seas fuerte y que tengas coraje, que no tengas miedo y que no te sientas desanimado, porque yo el Señor estoy ¿con quién? Contigo a donde sea que vayas. Es un versículo que lo entendemos, es un versículo que lo compartimos, pero no lo cuestionamos. Porque como trae un mensaje tan bonito y tan positivo, fácilmente nuestra mente, ¿qué? Simplemente lo deja pasar. La pregunta que les tengo yo a ustedes hoy: ¿cómo vendrá el diablo con su mensaje? ¿Vendrá con un mensaje que nosotros fácilmente cuestionamos? ¿O vendrá con un mensaje tan bonito como el que encontramos en Josué 1:9?
algo que da esperanza, algo que da ¿qué? Valor, coraje, ¿correcto? Antes de compartir con ustedes la siguiente cita que se encuentra en el libro Exaltar a Jesús, que fue escrito por Ellen G. White, les voy a hacer una pregunta. ¿La ciencia es mala la ciencia? No. ¿Tiene algo de mal la ciencia? No, no específicamente. La ciencia es como este televisor, como el teléfono, como la tecnología. Se le puede dar un uso bien, pero al mismo tiempo se le puede dar un uso ¿qué? Mal. Pero el problema de la ciencia se encuentra en su filosofía. La filosofía que está detrás de la ciencia es lo que conlleva al problema. Hoy en día, con lo que ha estado sucediendo en el último año, en el medio de todo este problema, hemos notado y hemos escuchado muchas veces, sigue la ciencia, sigue la ciencia. No hace falta cuestionarla. ¿Por qué? Porque hay expertos en el área que están opinando cierta información. ¿Correcto? Constantemente escuchamos y nuestros niños van a la escuela y ¿qué es lo que aprenden? ¿A cuestionar? No. ¿Es esto lo que se ha descubierto? ¿Es esto lo que se aprende? ¿Es así como se vive? Nunca nos damos un chance para pensar si lo que nos están enseñando es correcto o incorrecto. Porque desde chiquito nos enseñan a no cuestionar ¿a quién? A la ciencia. Pero la palabra de Dios siempre está haciendo ¿qué? Dice el Espíritu de Profecía, en Exaltar a Jesús, dice, hay personas que consideran haber realizado descubrimientos admirables en el campo de la ciencia. Citan las opiniones de los eruditos como si los consideran infalibles y enseñan las deducciones de la ciencia como si fueran verdades incontrovertibles. Y la palabra de Dios que fue dada para servir de lámpara a los pies del viajero cansado es considerada como una falsedad al ser juzgada por esas normas. Las investigaciones científicas que estos hombres han realizado han demostrado ser una trampa para ellos. Han nublado sus mentes y los han transformado en escépticos. Tienen una noción de poder y un lugar de mirar hacia la fuente de toda sabiduría. Se felicitan por el conocimiento superficial que pueden haber obtenido. Han exaltado su propia sabiduría humana en oposición a la sabiduría del grande y poderoso Dios y se han atrevido a entrar en controversia con Él. Entonces vemos, la ciencia definitivamente no es mala. Hay una cita donde dice Ellen White que se le acercó un hermano y le dijo como que Jesús no tenía conocimiento de la ciencia. Y ella le responde, es algo interesante que le hayan preguntado eso, porque si Jesús hubiera querido, Él hubiera abierto puertas de una ciencia que todavía el hombre no ha tenido el privilegio, porque es un privilegio, de entenderla o de conocerla. Pero como Él sabía que el hombre le iba a dar ¿qué? Un mal uso, ¿el qué? Se la retuvo. Entonces, la ciencia es una palabra moderna para la palabra conocimiento. ¿Ok? La ciencia simplemente, ¿qué cosa es? Es conocimiento. No hay nada malo con el conocimiento, pero la filosofía de que citan a la ciencia y la consideran infalible, porque estas personas simplemente hicieron descubrimientos admirables. Tenemos que recordar que si se hizo un descubrimiento admirable en el campo de la ciencia, es porque Dios se lo ha permitido al hombre. Claro, también tenemos entonces un problema, porque tenemos, por ejemplo, a los antidiluvianos, que tenían estaban muy avanzados en su ciencia, hasta tal punto que Dios tuvo que mandar a destruir este mundo. Sabemos nosotros que esta ciencia obviamente no provino desde el cielo. ¿Por qué? Porque estaba Satanás con sus ángeles, ¿qué? Minando las mentes del hombre. ¿Correcto? Entonces, estamos notando de que hay mucho conocimiento que ha sido dado al hombre, pero que no todo proviene de ¿qué? Del cielo. Ahora, en el mismo libro, sigue diciendo, muchos al darse cuenta de su incapacidad para medir al Creador y su obra mediante su propio conocimiento imperfecto de la ciencia, dudan de la existencia de Dios
y te atribuyen a la naturaleza un poder que infinito. ¿Acaso no hemos escuchado que parte de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo es porque la naturaleza lo está haciendo porque el hombre la ha maltratado? Sí, la naturaleza está viva. Sí, la naturaleza sufre los daños que le hace el hombre. Pero la naturaleza no tiene el poder que la ciencia predica o enseña. El poder proviene de Dios. Esto lo podemos ver en simples historias fáciles que nosotros todos conocemos. Estaba Cristo durmiendo en un barco. Los discípulos estaban en el barquillo en el medio del mar. ¿Y qué pasó? ¿Vino qué? Una tormenta. El barco se mecía para aquí y para allá. Parecía que se iba a hundir. Los discípulos, ¿qué? Como marineros, tratando de ¿qué? De sacar peso, ¿para qué? Para que no se hundiera el barco. Pero todavía nada ayudaba a la situación. Y entonces se le acercan al maestro que estaba ¿qué? Durmiendo. En el medio de una tempestad estaba ¿qué? Durmiendo. Maestro, ¿cómo puedes estar durmiendo si nos estamos ¿qué? Muriendo? Y se levanta Cristo. Cristo simplemente se levanta. ¿Y qué dice? Paz. Y la tormenta cesó. Queriendo decir de que la naturaleza responde a los comandos que Dios le da. Amén. Moisés se paró frente al mar rojo. Levantó ¿qué? El bastón que Dios le había dado. Y las aguas ¿qué? Se separaron. Otro comando que nosotros vemos que Dios da y la naturaleza responde. Pero en los últimos tiempos, dice en el libro de Apocalipsis, que Dios viene a destruir a aquellos que han estado ¿qué? Destruyendo a la tierra. Pero la ciencia nos hace ver que por la maldad del hombre, o en este caso nuestra codicia, la naturaleza va sufriendo un daño y ese daño ella lo devuelve, ya sea a través de catástrofes como ¿qué? Huracanes, tormentas, tornados, terremotos. Pero la realidad es que todas estas cosas son juicios de Dios. Ahora, si seguimos leyendo, dice, estas personas han perdido la sencillez de la fe y tanto en mente como en espíritu están muy lejos de Dios. Se debería poseer una fe bien establecida en la divinidad de la santa palabra de Dios. Hay otra cita que voy a compartir con ustedes que ella tiene, donde ella menciona algo que nosotros sin querer hacemos que no deberíamos de hacer. Esto se encuentra en el libro de Consejos para Padres y Maestros y Estudiantes, página 475 o 426 si la buscas en español. Dice lo siguiente: hay una segunda área de énfasis en el espíritu de profecía que es relativo a la autoridad de la Biblia. Ellen White menciona lo siguiente: la Biblia no debe de ser, vuelvo a repetir, la Biblia no debe de ser probada por las ideas de la ciencia, sino que la ciencia debería de ser traído a la luz de la Biblia para ver si es que correcto, si es verdad. Ahora, la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento, la sabiduría proviene de la palabra. Por eso es que en Exaltar a Jesús, ella menciona que nosotros deberíamos estar bien establecidos en la divinidad de la santa palabra de Dios. Queriendo decir, mis queridos, que si nosotros somos presentados con alguna idea de la ciencia, pero esta idea de la ciencia no compagina con lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros no deberíamos de creerlo. O simplemente no deberíamos de cometer el segundo error que se comete, que es adaptar la palabra a lo que enseña la ciencia. En otras palabras, nosotros como pueblo adventistas, como los adventistas, nosotros pudiéramos decir de que tenemos el privilegio de tener el espíritu de profecía, queriendo decir que tenemos la verdad, tenemos el conocimiento. Nosotros deberíamos ser personas conocidas como fundamentalistas bíblicos. Nuestros fundamentos están establecidos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Queriendo decir, y les pongo por ejemplo, que si la Biblia dice que fue Jonás quien se tragó un gran pez, y el pez estuvo 3 días dentro del estómago de Jonás, y después Jonás lo vomitó, si la Biblia lo dice, lo creo. Amén. Aunque no haga sentido, pero lo creo. Si la ciencia dice de que el sistema, viene el sol, evapora el agua y se convierte en nubes y las nubes pasan con el viento y llueve, pero si la Biblia viene y me dice que no, que la lluvia viene completamente solamente por la mano de Dios, aunque no tengo una explicación, lo creo.
Amén. ¿Por qué? Porque mi fundamento está bien establecido en la divinidad de la santa palabra de Dios. Ahora, la Biblia no se debería probar según las ideas humanas de la ciencia, sino que la ciencia debería de ponerse a prueba mediante esta norma inequívoca. Cuando la Biblia hace declaraciones relativas a ciertos hechos de la naturaleza, se puede comparar la ciencia con la palabra escrita, y una comprensión correcta de ambas siempre revelará que las dos están en armonía. Una no contradice la otra. Todas las verdades, sea en la naturaleza o en la revelación, están ¿qué? Armonizan. Y esto también se encuentra en ¿qué? En Señales de los Tiempos, fue escrito en el 13 de marzo de 1884. Estamos viendo que constantemente Elena de White estaba hablando, ya sea a los padres, a los maestros, a los estudiantes. Cada vez que ella tenía una oportunidad, daba el punto de establecer nuestra fe, de establecer nuestra mente en una divinidad santa. Esa divinidad santa se encuentra solamente en la santa palabra, que fue dictada por la misma santa boca de nuestro Creador, Dios el Padre. Ahora, vamos a seguir adelante y analizar el siguiente párrafo. Esto está en manuscrito 38, ¿ok? Escrito en el 1 de abril de 1905 en el libro Alza tus ojos. Hay muchos hoy que se dejan apartar de la sencillez de la verdadera religión por el estudio de la así llamada ciencia. Sigue diciendo, existe una ciencia verdadera, la ciencia de la ¿qué? Vida eterna. Hermanos, ¿dónde es que encontramos nosotros la vida eterna? Cristo dijo, yo soy ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy vida. Si nosotros le damos la espalda a la sencillez de ese versículo, de ese dicho, yo soy la vida, yo soy el camino, estamos en graves problemas. Sigue diciendo ella, cuando Cristo vino a nuestro mundo, podría haber desplegado un vasto cúmulo de conocimientos científicos ante la mente de los hombres, pero no lo hizo. Dedicó su vida a enseñar las verdades relacionadas con la salvación del alma. Amén, gloria a Dios. Lo que me enseña esto es lo siguiente. Antes de títulos y títulos y títulos, antes de asistir a Harvard, antes de asistir a Yale, antes de asistir a las grandes universidades y aprender de las grandes mentes de este mundo, no hay conocimiento mayor que el de salvar vidas. Y ese conocimiento lo tienes tú seguramente en tus manos, en tu teléfono, cuando enciendes la radio o cuando enciendes el televisor. La santa palabra. Amén. Ahora, quisiera que analizáramos lo siguiente. ¿En qué estado se encuentra el mundo? Sabemos que nosotros mismos somos culpables muchas veces de cuestionar la Biblia. Sabemos que somos culpables de cuestionar constantemente la palabra de Dios. Sabemos que cuestionamos los mensajes que Dios nos manda a través de pastores, a través de grandes líderes espirituales, de incluso mismo el espíritu de profecía. Pero analicen conmigo. En el último año estábamos viendo imágenes a través del televisor, aquellos que veían las noticias, y felicito a aquellos que no las ven. Pero si tú encendías las noticias, te mostraban imágenes como la siguiente. Una persona con la bandera americana hacia abajo, con un edificio quemándose. Eso no era lo que te estaban diciendo. Lo más importante de todo esto es que esto es una protesta pacífica. Y la gente lo cree. Están viendo destrucción, pero era considerado que era una protesta pacífica. Estamos viendo aquí, seguramente en alguna parte del lado oeste del país de los Estados Unidos, el año pasado hubieron protestas. Todos sabemos por qué fue que las protestas se armaron. Ese no es el punto. El punto es que las noticias venían, tomaban fotos, videos, presentaban al pueblo y decían que el pueblo está protestando pacíficamente. Y la gente lo cree. Se unieron por problemas de racismo, se unieron por problemas de ideología, se unieron por problemas, yo diría que algunos son reales, otros son creados. El mismo presidente Abraham Lincoln dijo en su tiempo, en inglés, divide and conquer, divide y conquista. Cristo quiere unir al mundo, Cristo quiere que todos se salven,
Pero el diablo quiere dividir. Si nos divide a ti y a mí como iglesia por temas que no son importantes, estamos en graves problemas. Porque si estamos divididos, somos fácilmente ¿qué? Conquistados. Ahora, las personas se unían en las calles, traían banderas, traían cartones con señales. Por un año entero estuvimos viendo protestas. Y muchas personas dentro de las iglesias evangélicas, de las iglesias cristianas, estaban participando en estas protestas pacíficas. Algunas eran pacíficas de verdad, otras obviamente no lo eran. Pero nunca he visto a una iglesia o a un grupo de cristianos salir a las calles predicando el evangelio como esta gente sale predicando su ideología, su idea. Estamos viendo que el mundo se une. El mundo se une y esto lo considera bien. Esto lo considera normal. Esto lo considera parte del programa. Pero si le dices a un grupo de personas, vamos a salir por las calles, vamos a leer en alta voz el libro de Jeremías, vamos a leer en alta voz el libro de Apocalipsis, ¿cuántos se unen? ¿Cuántos vienen? ¿Será que nos dirán que estamos protestando pacíficamente, aunque no estamos destruyendo nada? ¿O será que nos van a acusar de terroristas domésticos? Porque nuestra enseñanza pone en peligro la estabilidad social. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a seguir analizando las imágenes. Aquí estamos viendo personas que están en protestas en contra de los encierros que hubieron mundialmente por todo el problema que hemos tenido. ¿Ven? Entonces estas estaban mal, pero las otras estaban bien. Entonces vemos que el mundo mismo está aquí, dividido. Tenemos un grupo que sí, tenemos otro grupo que no. Un grupo de destrucción no hay problema, el otro grupo no hace destrucción, no hay problema. ¿Ve? Aquí tenemos otra protesta muy famosa. ¿Ve? Planned Parenthood. Dice, juntos vamos a luchar. Es interesante porque esta palabra juntos parece ser que no incluye a los bebés. Porque es eso mismo lo que están ellos luchando. Quieren sus derechos civiles para el aborto. Pero esta palabra, juntos, no incluye a ese grupo de personas. Vamos a seguir adelante a ver qué más vemos. Aquí estamos viendo protestas. Muchos de ellos seguramente son cristianos, pero una vez más, ¿por qué no vemos un grupo de 1,000, 2,000, 3,000 personas predicando el evangelio? Hay un hombre famoso que le dicen el Jeremías moderno, que anda por las ciudades, se viste de sacos, no sacos como estos, sino de ropas de sacos, como en el tiempo de Jeremías, y anda predicando y anda ¿qué? Amonestando al pueblo, predicando la palabra, enseñando la verdadera ciencia. Y es considerado un terrorista doméstico. Va solo por las calles, sin molestar a nadie. Solamente con un micrófono y una bocina. Solamente predicando, porque lo único que quiere es salvar al pueblo. Lo único que quiere es compartir a Dios. Pero a él se le han acercado y lo han amenazado de muerte. Pero eso está bien para el mundo moderno. Más protestas y protestas. Otra cosa del día de hoy es el cancelamiento. ¿Ves? Tú puedes pararte y tener una opinión que va junto con el programa que tiene el mundo y no hay problema. Pero si tu opinión es diferente, si tú simplemente tienes una forma diferente de ver las cosas, hay un grave problema. Hace unos años atrás, cuando yo estaba en la escuela, se hablaba mucho sobre la tolerancia, sobre aprender a poder tolerar y respetar las opiniones de los demás. Hoy en día eso es cuento. Hoy en día no existe tal cosa. Tenemos diferentes temas que se pudieran discutir. Tenemos diferentes cosas que se pudieran poner encima de una mesa y tener un debate, pero no se hace porque no existe tal tolerancia. Si no eres parte del programa, si no estás con la mayoría, entonces es considerado que cosas malas. Ahora, estamos viendo aquí incendios. Desde hace años estamos escuchando que hay incendios en Australia, hay incendios en California, hay inundaciones, hay tormentas, tifones, hay el mar, tsunamis, ¿verdad? Estamos viendo todo tipo de ¿qué? De diferentes destrucciones causadas por, como dice la ciencia, por el poder, la fuerza de la naturaleza.
Mis queridos, estamos en las últimas, yo diría, partes de la historia de este mundo. Estamos viviendo tiempos solemnes donde lo que decía la Biblia en el capítulo 24 se está cumpliendo. Las destrucciones masivas. Pero lo más interesante es que vienen los científicos y nos dicen a nosotros que por culpa del cambio climático es que estas cosas están sucediendo. Nadie lo cuestiona. Pero viene la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis o en el libro de Mateo y nos explica que los juicios de Dios van a empezar a caer ¿sobre qué? Sobre esta tierra, y las personas ¿qué? Lo cuestionan. Es muy interesante como nosotros, sin poder ver o probar en la misma posición que estamos con la Biblia, estamos en la misma posición con la ciencia y de todas formas lo cuestionamos. Vemos destrucción por todas partes, vemos todo tipo de sufrimiento, de dolor. Estas personas lo pierden todo. Hablamos mucho sobre la situación que se encuentra el mundo, con las enfermedades, con la única enfermedad que se está hablando últimamente en las noticias. Pero nadie se pone a pensar en los demás sufrimientos que hay. Nadie cuestiona a la ciencia, nadie cuestiona a la televisión, nadie cuestiona a los noticieros. Aquí estamos viendo imágenes de recientemente el congelamiento que hubo en Texas. Esto fue algo increíble. Un montón de tuberías de agua se reventaron porque se congelaron del frío que hacía. Jamás en la historia se había visto semejante cosa. Mucha destrucción. Estamos viendo que hasta las producciones de electricidad, de energía para estas ciudades fueron ¿qué? Fueron dañadas. Pero ya eso ha pasado ¿qué? Al pasado. Ya es parte de la historia. Nadie te está hablando sobre aquellas personas que pasaron por situaciones difíciles. Mi esposa tenía una prima allá en esa área de Texas donde se fueron a dormir con electricidad. Se levantan a las 3 de la mañana, en la casa estaba muy frío, bajo cero. No había propano, no había electricidad y no tenían leña. Queriendo decir que no había, como dice en inglés, a source of heat. Una fuente de ¿qué? De calor. Y aquellas personas que viven en el norte, cuando se arma este tipo de frío, sabemos el problema que puede contraer. La pregunta mía es, ¿quién cuestionó lo que estaban diciendo detrás de todas estas cosas? Nadie lo cuestionó. Nadie se paró a decir qué es lo que está sucediendo con el tiempo. ¿Por qué es que estamos viendo semejantes cosas? Las producciones de comidas, todas se congelaron. Todas se congelaron. Millones de dólares en valor de comida se echaron a perder. Aquí les presento a ustedes un mapa. Este es el mapa de la hambruna del 2020. Obviamente este mapa fue hecho en medio del problema que tuvimos con el virus. Y aquí estamos viendo en diferentes colores cuál es el porcentaje. Obviamente nosotros los que vivimos en los Estados Unidos deberíamos de agradecerle a Dios que nos encontramos en menos del 5% de la hambruna mundial. Queriendo decir que no hay mucha hambruna en nuestra área. Pero cuando tú empiezas a ver algunas áreas de Sudamérica, por México, algunas áreas en Sudamérica cerca del área de lo que es Panamá y Costa Rica y Honduras, vemos aquí en esta área de África, algunas partes no del Medio Oriente, sino del lado asiático en el mapa. Por cada 100 personas, 25 mueren y sufren de hambruna. Pero constantemente el año pasado nos pasábamos preocupados por el virus. Y no hay ningún problema que las personas se preocupen por un virus. Eso no es el problema. El problema es que echamos completamente al lado todo tipo de otras enfermedades que pudieran la gente estar sufriendo, de problemas que estaban sufriendo la gente. Aquí les saco un poco de información que se encuentra en la página de la misma CDC. En el año 2015 se reportaron alrededor de 2.7 millones de muertes. Estos 2.7 millones de muertes estaban compuestas por las siguientes enfermedades o situaciones. Una de ellas, que era la más presente, era enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades crónicos respiratorios, Alzheimer, diabetes, la influencia o neumonía, accidentes de carros, alcohol, drogas, malas prácticas por doctores, porque eso también sucede y nosotros lo sabemos. La ciencia, los doctores sin querer muchas veces cometen errores
y esos errores pueden incluso conllevar a la muerte. Estamos viendo violencia doméstica, el aborto, que es el número 1 mundialmente, 22 millones de abortos. Y esto no está contando los abortos que se tienen que hacer por salud pública. Están contando los abortos que se hacen simplemente porque la persona lo decide hacer. Estamos viendo aquí crímenes, hambruna, como hemos mencionado. También estamos viendo las enfermedades que se transmiten sexualmente o a través de simplemente que las herramientas médicas no son apropiadamente limpiadas. Eso se ve mucho en los países pobres, que no tienen todo el sistema preparado. Entonces estamos viendo una gran lista de cosas que contraen la muerte. En el año 2015 es 2.7 millones. En el año 2016 no hubo mucho cambio, solamente que lo que eran accidentes no intencionales se añadió a la lista, porque hubo una gran parte de personas que murieron por ese tipo de accidentes, ya sea que se cayó de una escalera o en el trabajo, etcétera, etcétera. En el año 2017 se mantuvo igual la lista con una pequeña diferencia de muertes. Del 2017 al 2018 sí hubo un incremento de ciertos porcentajes en algunas de las enfermedades, incluso en algunas bajaron. Por ejemplo, en la de respiraciones crónicas bajó de un 40.9% a un 39.7%, pero lo que más me llama la atención es que en el año 2019 se reportaron alrededor de 2.850.000 muertes, ¿correcto? Incrementó en los últimos años. Esto es solamente en los Estados Unidos. Y estamos viendo de que este incremento, las muertes están incrementando por cada año, las enfermedades están incrementando por cada año. Ahora obviamente tenemos otra enfermedad que añadir a la lista de enfermedades que tenemos, si nos guiamos por la CDC y la ciencia moderna. Estamos viendo que en el año 2020 de 2.85 a 2.95, o sea, hubo un incremento de más o menos 100.000 muertes, ¿ok? Estamos viendo que la OMS, o sea, lo que es la World Health Organization, la Organización Mundial de Salud, ¿ok? Ellos dicen que la causa número uno en el 2020 es problemas isquémicos del corazón, las enfermedades del corazón. Nadie habla sobre las enfermedades del corazón. Nosotros, a través del Espíritu Profecía, somos bendecidos porque Elena de White nos da una clara, una guía fácil de nosotros poder alimentar bien nuestro cuerpo, poder cuidar bien de nuestro cuerpo. Pero nadie habla de esto en las noticias, de cómo poder evitar problemas del corazón. Pero no, al revés. Estas comidas malas, como las comidas rápidas, que son las que más vemos en todas las ciudades, no fueron afectadas durante este periodo de tiempo del año 2020. Mientras que las pequeñas empresas, los pequeños negocios, los pequeños restaurantes, todos fueron ¿qué? Eliminados. Entonces estamos viendo que obviamente hay una agenda. No pueden decir que no. Seguimos leyendo aquí en parte de la página de la Organización Mundial de la Salud, y están diciendo de que también se encontraron problemas de oxígeno en las personas que tenían problemas del corazón. Aquellas personas que vivían en grandes ciudades tenían una tendencia de 37% más de morir de problemas de pulmones, queriendo decir de que también hay un problema ¿con qué? Con la polución del aire, ¿verdad? Entre lo que dicen que es el dióxido de carbono y la contaminación mundial. ¿Está en qué? Incrementación. Eso también incluye los petroquímicos que se usan para los alimentos que nosotros comemos. Eso también incluye todo tipo de químicos que se están usando para nuestro diario vivir. Entonces estamos viendo que por todas partes la salud del hombre está siendo aguantada. ¿Por qué? Por un hilito. Un hilito. La CDC contó más o menos 2.854.838 muertes, 16.000 más que en el 2018. Ellos esperaban que subiera 50.000 más, de 20.000 a 50.000 más en el 2020, y obviamente se equivocaron por, yo diría que 50.000 más, porque hubieron 100.000 más. Esto es acordando los reportes que ellos hacen. Ahora, mi punto es, toda esta información se nos es presentada
o se las he presentado, pero se nos he presentado, o sea, se nos he presentado a nosotros y nosotros no la cuestionamos. ¿Por qué? Porque siempre nos están diciendo y enseñando, sigue la ciencia. ¿Sigue qué? La ciencia. Si seguimos la ciencia, no hay por qué cuestionarla. Porque son personas que, científicos que, estudiosos, eruditos, que ellos no tienen por qué tener su opinión puesta en cuestionamiento. Pero la realidad es, mis queridos, que si nosotros cuando leemos la Biblia la cuestionamos, ¿por qué no cuestionamos al hombre? Yo creo que debería de ser al revés. Yo creo que se debería de cuestionar más al hombre y menos a la palabra. Creo que no se debería de cuestionar al que nos creó. Creo que no se debería de cuestionar a aquel que nos da vida. Creo que no se debería de cuestionar a aquel que nos bendice. Pero la ciencia, que siempre ha cambiado de opinión a través de la historia, a esa no la queremos cuestionar. Hace unos años atrás, a la Elena de White le dijeron que era una loca, porque ella decía que el fumar era malo. Pero en aquel tiempo se enseñaba que el fumar era bueno, que era saludable para la salud. Que incluso aquellas personas que tenían la neumonía o un catarro, lo que deberían de hacer más era fumar. A menos de 50 años después de su muerte, se hacen estudios y se descubre que es una de las causas más grandes sobre el cáncer de pulmones. Entonces, en su tiempo a ella le decían, tú eres una anti-smoker, eres una antifumadora. Estamos viendo que hace más o menos unos 100 años atrás o 200 años atrás se practicaba mucho la sangría. Cuando la persona estaba enferma se creía que la enfermedad estaba en la sangre o que provenía de la sangre. ¿Y qué le hacían a las personas enfermas y débiles? Los desangraban. Y después se descubre en la ciencia que no. La sangre es lo que contiene los nutrientes, es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos ayuda a oxigenar nuestro cuerpo, es lo que ayuda a nuestro sistema a funcionar bien, ¿verdad? Estamos notando que antes la ciencia tenía diferentes formas de ver lo que hoy en día nosotros conocemos como leyes físicas en la ciencia. La ciencia constantemente va cambiando, pero la palabra de Dios se mantiene ¿qué? Firme y no cambia. Jamás he visto yo que un versículo en la Biblia ha cambiado. La explicación al versículo que habíamos empezado a leer en Mateos capítulo 11, versículo 12, en la versión de la Reina Valera 1909, encontramos lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza. La palabra violento o la palabra violencia no necesariamente tiene que ser añadida a algo negativo, sino se trata sobre fuerza, ¿verdad? Los soldados en una batalla eran violentos. ¿Por qué? Porque demostraban gran fuerza, hacían una fuerza inmensa por tratar de combatir a su enemigo, de mantenerse vivo en la lucha. Entonces, por eso es que nosotros notamos que sigue diciendo, y los valientes son los que lo arrebatan. ¿Ok? Solamente aquellas personas que se aferran a la palabra de Dios, como Jacob lo hizo al ángel de Jehová. Él luchó ¿qué? La noche entera con el ángel de Jehová. Y fíjense de qué forma estaba luchando con Jehová. Que Jehová lo tuvo que ¿qué? Lo tuvo que herir, porque no paraba. Y aún así, estando herido Jacob, se dio cuenta que no estaba luchando contra un hombre, que estaba luchando con el ángel de Jehová. Y aún herido, se aferró con una violencia santa, como lo explica Elena G. de White, con una fuerza santa, se aferró a él y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo quisiera ver más al pueblo de Dios en esta mañana con ese mismo sentimiento. Quisiera verlo involucrados más de tal manera con Dios, que se aferren tanto a la palabra de Dios, que en vez de cuestionarla, en vez de ponerla en cuestión o de compararla con la ciencia, se aferren a ella de tal manera que no la dejen ir hasta que Dios los bendiga. Porque mis hermanos, si vamos a resistir las cosas que vienen para estos últimos tiempos, les digo que la ciencia y su conocimiento no nos van a servir para nada. Pero la palabra de Dios, que ayer fue, hoy es y mañana será para siempre la misma, es y va a ser nuestra única arma, va a ser nuestro único escudo, nuestra única armadura. Y eso lo encontramos en Efesios 6. Otros versículos que quisiera compartir con ustedes antes de terminar el estudio en esta mañana, pueden ir al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, donde dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios ha sido predicado, y aquellos hombres que presionan contra ellos son los que lo alcanzan. Lucas 13, 24,
la puerta es ¿qué? Amplia. Amplia. Y muchos que pueden, pero yo les digo a ustedes que solamente podrá entrar ¿quién? Entonces, seguimos en el libro de Filipenses 2:12, donde dice, mis queridos, como siempre obedecido, como siempre me han obedecido, no en mi, como siempre me han obedecido en mi presencia, también así en mi ausencia, trabajen y sean diligentes para que tengan temor. ¿Por qué? Por su salvación. Mis queridos, cuando nosotros analizamos este mundo, en la situación que estamos, debemos de inmediatamente parar de cuestionar la palabra. Y les presento a ustedes un plan que desde hace rato he estado presentando cada vez que tengo una oportunidad para predicar. Y es, corre hacia, con y oración. Cuando estamos en este mundo, cuando el diablo quiere tentarte, lo primero que debes de hacer es darle una media vuelta, un giro 180. Cuando veas que el diablo se te presenta frente a ti y te pone una tentación frente a ti, gira y da un giro 180 grados. Ahora, no te puedes quedar quieto, porque obviamente que te alcanza el diablo. Entonces, cuando tú te vires y hagas un giro 180, corre. Pero no puedes correr si no tienes ¿qué? Una meta. No puedes correr si tú no sabes a dónde vas. Tenemos que correr ¿hacia dónde? Hacia Cristo. El diablo nos tienta 180 y corremos ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Pero en medio de esa carrera, en esa carrera por tu vida, te das cuenta que tú no estás solo. Te das cuenta que estás corriendo con alguien más, con un grupo de personas, con otros hermanos, personas que también están tratando de evadir la tentación de Satanás. Y una de esas tentaciones, mis queridos, es la que hemos mencionado en esta mañana, el cuestionamiento de la palabra. Únete con tus hermanos en oración, para poder vencer las tentaciones de Satanás. En esta mañana te invito a que uses la palabra, leas la palabra, no cuestiones la palabra. Y si tienes un sentimiento de cuestionar, que sean para las cosas humanas, pero que en el día de mañana tú puedas llegar al reino de los cielos y poder decir, gracias a la palabra de Dios, gracias al no cuestionar, he podido alcanzar mi salvación. Amén. Porque en ella encuentro a Cristo, encuentro su cruz y encuentro su resurrección. En ella encuentro su justicia, en ella encuentro su ley, en ella encuentro su esperanza y encuentro la fe de Jesús. La misma que él usó para vencer al pecado es la misma que tú y yo debemos de usar. Mis queridos, en esta mañana, solamente los valientes son los que luchan por alcanzar el reino de los cielos y predican el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Agradezco mucho que te hayas sintonizado con nosotros y que te hayas conectado con nosotros, y espero que este mensaje sea de gran bendición para ti y tu familia. Amén. Vamos a tener unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos has presentado una gran verdad. Mientras el hombre va y cambia de opinión hoy y mañana, tu palabra siempre se ha mantenido igual. Amén. Tu palabra siempre se ha mantenido siendo una. Aquel que nos creó a nosotros a su imagen es aquel mismo que dictó las palabras santas que se encuentran en la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra la que nos va a ayudar a poder resistir las tentaciones de Satanás en estos últimos días. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a poder vencer estas tentaciones, que nos ayudes a no cuestionar más tu palabra. Podamos nosotros cuestionar al mundo, pero que tu palabra siempre se mantenga firme en nuestros pensamientos, que es la única cosa infalible, la única cosa que es verdad y que no cambia. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das y te damos gracias porque sabemos que a través de tu Hijo nosotros tenemos gracia y perdón por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque Él murió y resucitó. Y en el nombre de Jesús nosotros oramos hoy. Amén. 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 Gracias.